Very good. Ok. Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, reitero, Giovanni Battista Belzoni, nacido en Padua el 5 de noviembre del 1778, fue uno de los pioneros de la incipiente egiptología. Recuerden que la egiptología no se puede hablar como tal de ella hasta el siglo XIX, donde hay realmente un espíritu de estudiar y de entender la historia del antiguo Egipto. Belzoni siempre fue una persona recordada como un gran aventurero. ¿Ah? Y desde que era chico, este espíritu aventurero, digamos, eh, se notó en él porque a los 16 años se fue a vivir a Roma, solo. ¿Ah? O sea, dejó la familia, era una familia como de, no sé, 15 hermanos, el padre era barbero, o sea, tenían una situación económica bastante precaria, y se fue a vivir a Roma. Y en Roma tuvo la intención de hacerse sacerdote. Pero resulta que en el año en el año 1798, o sea, cuando tenía 20 años, invade Napoleón Roma, ¿tá? Y él decide huir a Inglaterra. Y ahí es como llega a Inglaterra, porque en realidad se conoce como como les decía, o sea, se conoce que es italiano, pero todas sus misiones tuvieron que ver con los británicos. Y bien, él viaja a Inglaterra y en Londres, es donde va a vivir, se dedica a trabajar como forzudo de circo, porque medía casi 2 metros de altura y era una persona excepcionalmente fuerte. Y en aquella época parece que había una atracción en los circos que eran de los forzudos, que levantaban pesas, levantaban animales pesados, o sea, toda una cosa circense que nosotros no estamos acostumbrados a ver, a no ser en las Olimpiadas cuando sí vemos a esos tipos que tienen unos músculos impresionantes levantar pesas. Pero bueno, en aquella época estoy hablando del año de finales de los 1700, o sea, finales del siglo XVIII, los forzudos de circo entonces eran una atracción bastante interesante y él deja definitivamente el querer hacerse sacerdote y se pone a trabajar en eso, ¿verdad? Bien, él se casa con una inglesa y realiza varios viajes. En uno de ellos, en 1815, ya que ya pasamos al siglo XIX, principio del siglo XIX, como les decía, él está en Malta, en la isla de Malta, porque iba a viajar a Estambul, y conoce en la isla de Malta a un egipcio de origen turco, porque en esa época recuerden que Napoleón invade Egipto para vencer a los turcos otomanos y hacerse con el país, ¿se acuerdan? Esto es posterior a Napoleón. En las campañas napoleónicas, Napoleón también quiso anexar Italia a su imperio y es por eso que invade la ciudad de Roma. Y es por eso que Belzoni emigra entonces a Inglaterra. Bien, la cuestión es que él, después de casarse, trata de dedicarse a alguna otra, digamos, cosa, no ser solamente un tipo que trabajaba en un circo, y le gustaba pila todo lo que tenía que ver con la ingeniería hidráulica. La cuestión que en Malta, en la isla de Malta, encuentra o conoce a un egipcio que trabajaba a las órdenes del gobernador otomano que se llamaba en ese momento Mehmet Ali, el gobernador otomano en Egipto, ¿verdad? Y él conoce a una persona y se entera de que el nuevo gobernador está buscando gente para modernizar Egipto, o sea, personas que llevaran ingeniería novedosa para poder modernizar el país. Y bien, Belzoni, como les decía, tenía un interés especial con la ingeniería hidráulica y viaja a Egipto
con la finalidad de demostrar o proponerle al nuevo gobernador una máquina para extraer agua del río Nilo. ¿Tá? Bien, la cuestión que él tenía muchas buenas intenciones, pero no resultó para nada exitoso el invento, porque él inventaba las cosas, ¿verdad? Inventaba máquinas para potabilizar agua, inventaba máquinas para sacar agua y traspasar agua de un río a otro lugar, nuevos sistemas de riego. Era un tipo que era innovador en un montón de cosas, pero nada de lo que hizo llegó a buen puerto. Y resulta que cuando estaba en Egipto, ¿tá? No pudo demostrar su invento al gobernador, o sea, el invento lo demostró en realidad, pero no tuvo éxito, y es cuando conoce a un inglés que se llamaba Henry Salt, que era cónsul británico en Egipto, ¿tá? Ahí es cuando él eh, conoce a este hombre que también se lo recuerda como uno de los pioneros de la egiptología, pero yo estuve leyendo un poco de él y no me pareció demasiado interesante la vida de él, por eso me centré más en Belzoni. Entonces Belzoni viaja a Egipto y conoce a el cónsul británico que se llamaba Henry Salt. Y ahí es cuando el cónsul le ofrece un trabajo, digamos, que es transportar el busto de Ramsés II de donde se había encontrado hasta Alejandría para que a su vez fuera subido a un barco y transportado al Museo Británico. Ese fue el primer trabajo de Belzoni en Egipto, ¿tá? A las órdenes de este cónsul. Vamos a ver ahora una foto de Giovanni Belzoni para que lo conozcan y un dibujo, porque él era dibujante. En aquella época recuerden que no existían las cámaras y las personas cuando viajaban, porque era lo de los aventureros, los viajantes, todo ese tipo de personas que se dedicaban a conocer lugares poco conocidos y darlos a digamos, promoverlos de alguna forma al resto de Europa, era todo a través de libros ilustrados por la propia persona o por otras personas que se dedicaban a eso. Pero Qué recuerden talento que el hombre, ¿no? ¿eh? Talentoso que era el hombre Era muy en realidad, talentoso, sí, muy talentoso. ¿no? Igual que Denon, ¿se acuerdan que Denon dibujó todo su viaje a Egipto, dibujó Sí. todos los templos que había visitado, todos los lugares y muchas cosas más que yo ni siquiera se las mostré porque no tienen nada que ver con el antiguo Egipto, pero él retrataba a las personas comunes y corrientes, cómo vivían dentro de los templos antiguos. O sea, los libros ilustrados por estas personas eran grandes enciclopedias, o sea, sumamente importantes e interesantes para la sociedad europea de la época. Y Bersoni también era un gran dibujante. Y también él termina escribiendo un libro donde habla de todas sus aventuras en el país del Nilo. Pero bueno, como les decía, vamos a ver entonces una foto de nuestro amigo italiano. ¿Mm? Este es un retrato de él. Le encantaba vestirse con ropa otomana. ¿Ah? En los retratos que hay de Belzoni no hay prácticamente ninguno con la ropa común del europeo de aquella época. Generalmente está vestido como si fuera un payá otomano. Payá vendría a ser algo así como un gobernador. Bien, acá es un retrato de Belzoni de la época, ¿verdad? O sea, es un retrato de los 1800 y pico. Por eso tiene esas manchitas amarillas. Miren qué precioso que está hecho, ¿no? Con cuánto detalle. Imponía la figura de Belzoni, ¿verdad? Era un tipo extremadamente alto, como les dije, con un físico privilegiado, pelirrojo, de ojos azules, tan así que le habían apodado el vikingo del sur.
Pero bueno, era italiano el señor. Bien, este es un dibujo del propio Belzoni cuando arrastran, digamos, desde donde encontraron al busto de Ramsés II hasta Alejandría. Fue todo una obra porque se llamaba, ellos lo conocían como el joven Memnón, que no sabían que era Ramsés II en realidad. En esta época se desconocía muchísimo de la historia egipcia porque todavía no se había aprendido a leer los jeroglíficos. Entonces, a veces los nombres no eran los verdaderos. Nosotros sabemos que es el busto de Ramsés II, pero en aquella época lo conocían como el joven Memnón. No sé muy bien por qué, pero la cuestión es que es el primer trabajo que le encarga entonces este cónsul británico a Belzoni. El busto pesa 12 toneladas, ¿ah? Y él lo tenía que llevar desde el templo de Ramsés II, que se conoce como Rameseum, que está dibujado ahí atrás, hasta Alejandría. Para que tengan ustedes una idea, tuvo que recorrer casi la mitad de Egipto porque el Ramesseum está en la mitad de Egipto, más o menos, donde vendría a estar la ciudad de Tebas. Lo tuvo que llevar hasta Alejandría para que ahí lo pudieran subir un barco y llevarlo al Museo Británico, que es donde está hasta el día de hoy en exposición y es una de las piezas más hermosas que tiene el museo. Bien. A partir de acá, Belzoni, bueno, obviamente, más allá del trabajo increíble que fue llevar este busto, como les dije, pesa 12 toneladas, que fue muy bien pago por los británicos, Belzoni le gustó el tema de buscar antigüedades egipcias. Y es ahí cuando él comienza a dedicarse de lleno en la búsqueda de todas estos objetos. Vamos a ver cómo es la estatua de Ramsés. Bueno, primero, perdón, este es el Rameseum, ¿está? El Rameseum es el templo funerario de Ramsés II. Para que recuerden, los faraones egipcios generalmente, además de la tumba, se hacían construir un templo que era para que se honrara se honrara su espíritu, sí, después de fallecido. En el Reino Antiguo, estos templos estaban construidos muy cerca de las pirámides, pero después, con el correr de los miles de años, la ubicación de estos templos cambió, ¿tá? Y ya no estaban en el mismo lugar donde estaban construidas las tumbas, sino que estaban en otros lugares. De todas maneras, el Ramesseum es uno de los templos mejores conservados de Egipto y bueno, acá es del Imperio Nuevo y acá vemos las columnas típicas de la arquitectura egipcia, que ya a esta altura ustedes deberían de haber podido diferenciar, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de las salas con columnas que se llaman salas hipóstilas y etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver miren qué belleza, el busto de Ramsés II de joven. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos mirando en el Reino Medio cómo el rostro de los faraones estaba retratado más hacia lo real, ¿no? Más reales, más mostrando no solamente la edad del faraón, sino arrugas, etcétera, etcétera? Bueno. En el Imperio Nuevo eso ya no se deja de utilizar y volvemos a las formas idealizadas. En realidad no sabemos cuándo es que Ramsés manda a construir este coloso, pero es el rostro de una persona extremadamente joven, ¿no? O sea, prácticamente un niño. Em, Se supone que Ramsés no lucía con tanta juventud cuando lo mandó a hacer. Pero bueno, eso es anecdótico. Más allá de eso, la vemos todas las características del faraón. Y esto que vemos acá, este agujero,
se lo hicieron para transportarlo. ¿Ah? Lo hizo Belzoni para poder transportarlo sobre una especie de plataforma que iba rodando arriba de troncos. ¿Vieron el dibujo? Bueno, él trató de transportarlo de varias maneras, tironeándolo con barcos desde la orilla, bueno, toda una serie de cuestiones no le daba resultado hasta que logró eso de transportarlo así. Le llevó mucho tiempo llegar hasta Alejandría, eso sí, bueno, después lo subieron a un barco y lo llevaron a Londres. Bien. Entonces, como les dije, esto fue el puntapié inicial, digamos, de Belzoni en cuanto al gusto que empezó a tenerle a la búsqueda de antigüedades, porque eran muy bien pagas en aquella época. Belzoni exploró muchos templos, ¿ah? De los más famosos, de los últimos templos mejor conservados, hasta el día de hoy, incluso que pertenecen todos a la época tolemaica, o sea, cuando en Egipto gobernaron los griegos, ¿ah? Como ser, por ejemplo, los templos de Edfu, de Elefandina y de la isla de Philae. Todos esos templos nosotros lo vimos en la clase anterior y están subidos al Drive. Están etiquetados cada foto con el lugar que es, así que si no lo recuerdan y no bajaron la información, está ahí, la pueden bajar y consultar. Por eso no traje de vuelta las fotos al día de hoy. Pero son todos templos que están eh, a partir de la primera catarata hacia el sur, Egipto, ¿tá? Hacia lo que es Nubia. Bien. Y otro de los templos que explora Belzoni, que no lo habían hecho los franceses, es justamente el que vemos en la fotografía, que son los templos de Abu Simbel. ¿Tá? Él los descubre, digamos, como les dije, los franceses no habían llegado a Abu Simbel y los desentierra. Esto estaba totalmente tapado por la arena. Por eso estos dibujos son tan impresionantes, porque nos muestran cómo estaban los templos en aquella época. Así como vimos el templo de Edfu totalmente lleno de arena que despejaron los franceses, bueno, Belzoni lo hace con el templo, con los dos templos de Abu Simbel, porque en Abu Simbel hay dos templos, ¿ah? No hay solamente uno. Bien, ahora vamos a ver cómo es que está Abu Simbel en la actualidad para que ustedes vean la diferencia. Más allá de que obviamente se cambiaron de lugar, ¿no? Recuerden eso, que el lugar original de los templos de Abu Simbel ahora está bajo agua. Pero bueno, vamos a ver cómo están en la actualidad en su nueva locación y despejados de la arena del desierto. Y estos son los dos templos que trataron de colocarse más o menos en la misma posición original. Uno es de Ramsés II, obviamente, y el otro es de su esposa Nefertari. ¿Ah? Bien, entonces Ramsés los descubre, los desentierra y los explora. Entra por primera vez después de miles de años a los templos de Abu Simbel, pero no encuentra nada interesante que se pueda quitar y vender, vamos a aclarar, porque cosas interesantes dentro de los templos, está todo el templo, es espectacular cómo han conservado los colores, los jeroglíficos, toda la historia que cuentan allí. Pero bueno, a los ojos de Belzoni, más allá de la belleza, porque él era una persona que apreciaba la belleza de las obras de arte, pero bueno, para él no tenía ningún interés porque lo que estaba buscando eran objetos para ser vendidos. Y bueno, desentierra parte de los templos de Abu Simbel y se va. ¿A dónde es que se va? Bueno, él vuelve a Tebas, porque le había pasado por Tebas, ¿verdad? Para llegar acá hay que pasar por Tebas. Entonces él vuelve a Tebas y visita el famoso Valle de los Reyes, ¿tá? Y comienza a investigar un poco más las tumbas del Valle de los Reyes, que todas son tumbas de faraones del Imperio Nuevo, y descubre algunas
las desentierra, las descubre y las explora. Pero vamos a ver fotos del Valle de los Reyes, que realmente es uno de los lugares más espectaculares que tiene Egipto. Esta es una foto aérea. Acá está el río Nilo. Ven que está lejos, ¿tá? Como sabemos que los egipcios colocaban sus necrópolis alejados de la parte donde se podía dedicar a los cultivos. En la actualidad, la parte de cultivos es igual, digamos. Y este es el famoso Valle de los Reyes, o sea, es un valle hecho por antiguos ríos que se secaron, con toda esta magnífica e impresionante relieve de montañas que lo rodean. Por eso se llama valle, porque realmente es un valle. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes que yo continúe? Porque me parece que voy medio rápido. Andrea, Sí, Alicia. Yo. eh, quería saber, esos como caminos que se ven siempre en el Valle de los Reyes, como se ve ahí, esos también eran, no eran caminos, eran antiguos ramales del Nilo, Algunos o sí. eran caminos, ¿De qué sí, estaban hablando hace unos horas? Ah, hola Una Ilia, horita ¿cómo más o estás? Estamos hablando de bien. Belzoni, un italiano que viajó a Egipto en el año 1815 aproximadamente, que fue uno de los pioneros de la egiptología. Giovanni Belzoni, un italiano. Sí. Ah, pero después la grabación, si le pedís a tu mamá que de verla en YouTube, vas a poder escuchar toda la clase de lo que te perdiste. ¿Vale? mm, Alicia, sí, algunos son caminos, ¿ah? mm, Estos, por ejemplo, son caminos. Otros son antiguos ríos, ¿tá? Los que bajan por las partes más, como más, que forman como una hondonada natural, ¿viste? Que forman también como pequeños valles dentro del valle, por decirlo de alguna forma. Esos sí, son los antiguos lechos del río. Por ejemplo, acá seguramente corría un río. Es que por acá cuando llueve mucho también escurre el agua. Ustedes corre saben, el agua, exactamente, ustedes saben que muchas tumbas del Valle de los Reyes se inundaron en la antigüedad. Y, sí, y digo, la parte hasta donde llegó el agua se nota por las manchas que dejó en las paredes de la tumba. y Eh, gracias a digo, eso se conservó la de Tutankamón, una exact- riada tapó la entrada que estaba en el piso exactamente. prácticamente. Exactamente. Que son Ah, sumamente peligrosas las lluvias, porque está todo tan Sí, suelto, como es todo arena y piedra, cuando llueve, llueve muy fuerte, con mucha cantidad de agua de golpe, entonces el suelo no absorbe el agua, lo que hace es arrastrar todo un montón de detritos, digamos, arena, piedra, roca, y eso es lo peligroso de las lluvias así tan fuertes en el Que desierto. haya derrumbes. Exactamente, los derrumbes que como bien dijiste, Alicia, ayudó a mantener escondida la tumba de Tutankamón porque se derrumbó parte de el entorno en la puerta. Pero bueno, en definitiva, como les decía, este es el gran paisaje del Valle de los Reyes. ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrea? Me Decime. quedó picando el trabajo para llevar a Ramsés. Sí. ¿Cuánto se demoraban en ir en esos? Porque, claro, no tenían ahora la ventaja que tenemos. Meses sería, ¿no? Por Meses, no sí. decir años. Sí, sí, Mm. meses, meses, meses. Se ve que iban cambiando, rodando los troncos y poniendo, porque había uno adelante Sí, dirigiendo, ¿no? sí. Tú sabes que a mí me quedó la duda de si Sí, habían recorrido la distancia desde el Rameseum, que lamentablemente me olvidé de bajar un mapa, o no. No me olvidé, bajé un mapa, pero de tan mala calidad que lo descarté y después no bajé otro. Pero después ustedes busquen la ubicación geográfica del Rameseum dentro de Egipto y fíjense en qué distancia hay a Alejandría. Yo, está correcto. yo lo que no pude averiguar es
si todo el camino lo hicieron así o si este buen hombre encontró una manera más rápida de llevar el busto de Ramsés hasta Alejandría, porque si no es como vos decís, demoraron meses en llegar a Alejandría y después otros tantos meses en llegar a Londres, porque recorrían todo por el estrecho de Gibraltar, etcétera, etcétera. O sea, eran viajes largos realmente. Pero bueno, Mm. no encontré el dato, así que suponemos que sí, que demoraron mucho. Lo que, como digo, yo no sé si todo el camino lo hizo así, porque un embole. Andaría unos pocos Sí. metros por Yo día. me canso de solo pensar lo Sí. que pasaron. Yo Y también, por el eso digo calor. que para mí que debió haber encontrado alguna otra forma, pero como digo, no encontré el dato. Bien, Mm. él visita el viaje de los reyes, localiza varias tumbas, entre ellas una de las más famosas que es la de Seti primero, y en la tumba de Seti primero, que después vamos a mirar fotos, encuentra el famoso sarcófago de Seti y se lo lleva a Londres. ¿Tá? Bien, otra de las hazañas de Belzoni fue poder entrar en la tumba de Kefren, o sea, la pirámide de Kefren, y este es un dibujo de él, como les decía hoy, que él realizaba sus propios dibujos, de la entrada a la pirámide de Kefren y de la entrada a la cámara funeraria, ¿verdad? Eh, bien. Ahí no encuentra nada, o sea, encuentra lo mismo que hay ahora, un enorme sarcófago de granito con una parte rota y digo, como que lo más interesante había sido tratar de llegar a la tumba, pero miren lo que hacen, deja un graffiti en las paredes de este, la cámara funeraria de la pirámide de Kefren, perdón, este es otro dibujo más cercano para que vean. Y el graffiti que dice Scoperta da Giovanni Belzoni 2 de marzo de 1818, o sea, descubierta por Giovanni Belzoni 2 de marzo de 1818. Estuvo muy poco tiempo en Egipto e hizo un montón de cosas. Esto para nosotros es una bestialidad absoluta, ¿no? Pero para la época no se tenía la suficiente, no se habían dado cuenta todavía de lo que era entrar a una tumba egipcia, descubrir todas estas cosas y con todo leí que Belzoni no utilizó técnicas destructivas como utilizaron después otros considerados egiptólogos que para entrar a algunos lugares dinamitaban la entrada y volaba todo. Con todo, Belzoni no estropeó la entrada de los lugares a donde él descubre, ¿no? Lo único destacado que hizo, que bueno, está en la actualidad visto con ojos no muy buenos, es este cartelito con su nombre. Pero bueno, el buen señor tenía de qué sentirse satisfecho, ¿no? Bien. A esta altura pasa a ser histórico también. Sí, claro, ¿No? a esta altura es De una su propia anécdota mano histórica. puso la firma. Exactamente. Ese, ese Bien, rectángulo que se ve ahí como si fuera una rejilla, ¿qué es? es una rejilla de ventilación. Ah, ¿que ya lo hacían ellos o...? Sí, sí. Lo Ah, que pasa es que está tapada. Sí. Ah, Sí, acá no se olviden que estas pirámides no están pintadas por dentro, o sea, son aquellas pirámides que se conocen como anepígrafas, o sea, que no tienen ningún tipo de escritura. Después, dentro del mismo periodo del Reino Antiguo, comienzan a aparecer las cámaras funerarias, todas escritas con los textos de las pirámides, ¿se acuerdan? Pero en la de eso, Kefren no había ese, absolutamente nada. Pero bueno, sí, le dicen mudas, las mudas. le dicen mudas, sí, exactamente, pirámides Ah, mudas. Ahí está. Bien.
Este es un grabado de la época, de aquella época, ¿verdad? De una momia y su sarcófago. Pero les quiero leer, porque me pareció sumamente interesante, eh, cómo es que Belzoni escribió sus memorias. ¿Se acuerdan que yo les dije que él escribe sus memorias y después que vuelve a Londres, después de estar en Egipto, publica un libro, ¿tá? Y él escribe entonces y narra las experiencias entre las momias, ¿tá? El libro se llama, a ver si lo tengo en español, Narración de las operaciones y recientes descubrimientos dentro de las pirámides, templos, tumbas y excavaciones de Egipto y Nubia. Los textos, los títulos de los libros eran eternos. ¿Se acuerdan que también el de Vivant de Nantes era un título enorme? Pero bueno, se ve que era en la época, era así. Bueno, la cuestión es que al parecer el libro está muy bien escrito, es divertido y Belzoni narra en este libro las aventuras de estas excavaciones que realiza en Egipto y en Nubia, y sobre todo detalles escabrosos y escalofriantes de su vivencia dentro del interior de las tumbas egipcias, donde se encontró en varias oportunidades con los restos momificados de las personas que habían sido enterradas allí. Entonces les voy a leer de lo que pude sacar de estas historias. ¿Tá? Eh, primero, primero que nada, eh, a ver, Belzoni se dio cuenta enseguida que todo esto de las momias era un llamador para el público que empezaba a conocer, digamos, a descubrir también el antiguo Egipto, estaba fascinado con el tema de las momias. Y él se convirtió en el primer abridor de momias. No encontré otra palabra similar al español. Abridor de momias. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, las personas que se dedicaban a desenvolver las momias, ¿tá? Adelante de un público, entonces la desenvolvían y le iban sacando las tiras de lino y descubriendo lo que estaba escondido entre las tiras de lino, que nosotros sabemos que había un montón enorme de amuletos de todo tipo. Bueno, Belzoni fue la primera persona que empezó la tarea de desenvolver momias, ¿ah? Y resulta que se convirtió en el precursor de el abridor de momias, digamos, entre comillas, más importante de su época, que fue un médico británico llamado Thomas Pettigrew, que era amigo de Belzoni y que gracias a Belzoni lo impulsó, y este hombre como que se dedicó después a abrir momias, desenvolverlas y buscar entre ellas todos estos objetos de valor, amuletos y joyas, ¿verdad? Lo que se perdió, nadie quiere calcularlo porque actualmente se nos pondrían los pelos de punta. Pero bueno, em, bien. Belzoni entonces, a pesar de su enorme corpulencia, tenía la facilidad de arrastrarse por angostos pasillos y llegar a estas tumbas milenarias y llenas, absolutamente llenas de polvo. Lo que narra es que se hizo amigo de los saqueadores de tumbas e incluso ellos los llevaban a entrar a las tumbas y lo invitaban a cenar con ellos, un poco más que a vivir con ellos. Es una persona, se ve que muy, muy carismática. Bien. Otra cosa que narra es que dentro de estas cenas que los saqueadores de tumba lo invitan a él a comer, prendían el fuego, y escuchen esto, prendían el fuego con lo que encontraban dentro de las tumbas, es decir, huesos de los cuerpos momificados, los linos y pedazos de ataúdes y muebles de madera que encontraban en las tumbas. Sí, agárrense en la cabeza porque cuando yo leí casi me muero. Es lo que decía, ¿no? Hoy, ni siquiera los propios sacadores de tumbas le daban valor real a lo que saqueaban. Lo único que les interesaba era lo que tuviera oro.
El resto no servía para nada y o sea, se desentendían de eso. Bien. Fuego alimentado entonces con los fragmentos de los ataúdes de madera procedentes de las tumbas, a veces incluso de los huesos y las envolturas de sus antiguos ocupantes en su interior, según testigos presenciales de estas cenas con los ladrones de tumbas. Belzoni se llegó a ganar la confianza de algunos de estos ladrones y los convenció de que los guiase al interior de viejos sepulcros, de donde extraía las antigüedades que luego vendía en el mercado negro. Así, entre un aire denso y cargado de polvo en suspensión, imagínense en lugares sumamente pequeños, llenos de polvo que no se posaba, porque en lugares cerrados el polvo no queda como ahí en suspensión, ¿verdad? Para él era sumamente dificultoso entrar. En algunos lugares, narra Belzoni, no queda un hueco más grande que unos 30 centímetros por el que debes deslizarte a rastras como un caracol sobre rocas puntiagudas que cortan como el cristal. En otra ocasión se encontró rodeado de cuerpos, montones de momias en todas direcciones, lo cual, puesto que todavía no me había acostumbrado a aquellas visiones, me impresionó con su horror. La negrura de la pared, la débil luz proporcionada por las velas o antorchas, por la falta de aire, los diferentes objetos que me rodeaban y que parecían conversar entre sí, y los árabes con las velas o antorchas en sus manos, desnudos y cubiertos de polvo, parecían ellos también momias vivientes, formando una escena que no puede ser descrita de otro modo. O sea, está buenísimo porque nosotros, si no tuviéramos estos textos, no nos podríamos hacer nunca jamás la composición de cómo era entrar en una tumba egipcia por primera vez. Y lo que hizo este hombre fue entrar en tumbas por primera vez y encontrarse, como dice ahí, con decenas de momias que estaban todas juntas, porque ustedes saben que los sacerdotes egipcios tenían la costumbre de ocultar las momias de sus reyes en tumbas construidas ex profeso para eso. Por eso Mm, no todas las tumbas, no todas las momias se han encontrado en las tumbas. Más allá de que se robaron muchas y otras muchas se podrán imaginar que se destruyeron, para preservar el cuerpo de los reyes, los sacerdotes cada tanto recogían, por decirlo de alguna forma, las momias y las escondían en escondrijos especialmente construidos para eso. Como Belzoni no deja escrito dónde él encuentra esto, se supone que pudo haber encontrado uno de estos escondrijos de momias de reyes, ¿entienden? Están ujú. todas, porque se han descubierto en época moderna estos escondrijos y están todas mezcladas unas con las otras. Inclusive ha sido muy dificultoso saber en algunas oportunidades de quiénes son. Si no llevan Sí. algo puesto que indique fulano de tal o mengana, ¿va? Porque hay muchas mujeres, obviamente, es muy difícil a veces saber de quiénes son esas momias aún en la actualidad. Bien, Andrea, ¿te puedo decir una cosa? decime. Cuando nosotros fuimos, porque le preguntaron de la maldición de las momias, porque se morían, ¿no? Sí, Y habían dicho que al entrar en un ambiente cerrado, la putrefacción de las cosas que se infectaban, por eso que se bien. morían, pero no era por una maldición, Mm, sino por el ambiente. exacto, sí. Mm. Porque, claro, estás respirando Cosa de un aire. encierro que estaba miles de años, ¿no? Exactamente, claro, por supuesto. Ni que hablar que el peligro estaba en eso, ¿no? Ujú. Bien. Él dedica buena parte de, digamos, de su libro a la narración de sus encuentros con las momias. Yo después esto se lo voy a pasar todo, así que digo, léanlo porque realmente es súper Está anecdótico. A mí me interesante. encantó. Lo recorté, ¿verdad? De un artículo mucho más largo, pero está muy bueno. En otra, bueno, él sigue narrando cómo encuentra con momias y que en una se cae
sobre una cantidad de momias apiladas y que le empiezan a caer de todos lados, cabezas, brazos, piernas, o sea, toda una cosa así. Bien, este, lo cómico de Belzoni es que él pudo, digamos, entrar en estos lugares y hacer frente a todas estas situaciones que muchos hubieran salido corriendo gracias a que no tenía olfato. Entonces, el no tener olfato, este, le impidió, digamos, oler el olor que debería de salir de todas esas cantidades de cuerpos momificados enterrados durante miles de años. Lo único que hacía era, según él, y lo voy a leer, saborear el polvo de las momias, que era más bien desagradable de tragar, pero no podía olerlas. Muy gracioso. El enorme peso de Belzoni tampoco era de mucha ayuda dependiendo de la situación. Por ejemplo, en otra ocasión, cansado del esfuerzo que le supuso entrar a rastras en una tumba, se sentó dejando caer todo su peso sobre un ataúd. Lo aplasté como si fuera una caja de sombreros. Me hundí entre las rotas momias en medio de un crujir de huesos, vendas y cajas de madera, todo lo cual hizo alzarse una cantidad de polvo tan grande que me obligó a mantenerme inmóvil durante un cuarto de hora esperando que el polvo se posara de nuevo. Yo pienso en todo lo que destruyó y se me ponen los pelos de punta, pero bueno, vieron que la destrucción no solamente fue de este hombre, sino que ya era costumbre, ¿no? Bien, eh, no solamente él encuentra momias humanas, sino también encontró escondrijos repletos de momias de animales en el Valle de los Reyes. Él dice que eh, había una gran cantidad de animales momificados, bueyes, vacas, ovejas, monos, zorros, murciélagos, cocodrilos, peces y pájaros. Dentro de ellas, o sea, dentro de las momias, a veces se encuentran pequeños ídolos. Y ahora sí vamos a ver algunas fotos de estas momias de animales que son muy comunes en Egipto, o por lo menos eran. Bien, vimos este grabado. Y es- este es un halcón momificado, ¿tá? Y el pequeño sarcófago hecho expresamente para colocar la momia del halcón y según la información del artículo, es uno de los objetos que encuentra Belzoni en estas grandes tumbas, digamos, para animales momificados, ¿tá? Halcones era lo que más había. También íbices, que son otro tipo de pájaro. Bien, esta es la momia de un ibis. Fíjense, eh, adentro está el animal, obviamente, ¿no? Momificado. Esta es la envoltura exterior, la belleza y la delicadeza con que está envuelto la momia de este pájaro. Por suerte nadie lo desenvolvió porque si no hubiera sido absolutamente imposible volver a armarlo. Miren qué belleza, cómo está hecho, con qué delicadeza, ¿no? Bueno, esto acá adentro hay un ibis, se sabe por qué les hacen estudios con máquinas, ¿verdad? Acá tenemos el sarcófago de otro ibis, se puede ver acá la cabeza y el pico momificado del animal, y este es el sarcófago de madera hecho exclusivamente para este pájaro. Y esto es otra cosa. Bien, vamos bueno, después de Belzoni, después que Belzoni se va de Egipto, otros europeos se lanzan a la caza de tesoros ocultos del país, por lo que los propios egipcios se dedicaron a desvalijar sin remordimiento las antiguas tumbas de sus antepasados para satisfacer un mercado floreciente, el de las antigüedades, que cada vez tenía más demanda. Todo esto iba a parar todo lo que se saqueaba iba a parar al mercado negro, del mercado negro pasaba a
colecciones privadas, algunas terminaron en los grandes museos, porque las personas antes de morir las donaban, otras se perdieron para siempre. ¿Tá? Esto pasó durante años, ¿tá? Hasta que recién en el siglo XX se puso un poco de freno a este saqueo constante de los extranjeros, pero también, como siempre digo yo, de los propios egipcios. ¿Tá? Bien, nos queda media hora. Yo creo que en media hora yo liquido este temita. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver aparte el tema de los descubrimientos de Belzoni en el Valle de los Reyes? Eh, ¿Tá? Él vuelve al Valle de los Reyes en 1817, después de haber visitado a Abu Simbel, y descubre varias tumbas, como por ejemplo la tumba de Ay, que fue un faraón que reinó después de Tutankamón, la tumba de Ramsés I, padre de Seti I, o sea, abuelo de Ramsés II, la de un hijo de Ramsés IX, ¿tá? Y la más importante, la de Seti I. Ya vamos a ver fotos para que ustedes se ubiquen de todo lo que yo estoy diciendo. ¿Tienen alguna duda antes de que yo continúe? ¿Nada? No, ¿Algún aporte? ¿Nada tampoco? Bien, sigo entonces. ¿Tenían idea de que esto había sucedido? Yo pregunto. No. sí, más o menos, Sí, hay sí. gente que sí, pero la mayoría de Las la gente no. momias, en algún aporte que puedo hacer, no sé, capaz que lo saben, pero a veces usaban las momias como combustible para las locomotoras. Las tiraban, o sea, deben haber tirado a algún rey, deben haber tirado sin saber. Sí, Pero no valían nada, ¿no? Y después polvo de momia para, como afrodisíaco, como medicamento para no sé qué. Pero hicieron un destrozo brutal. sí, Pero bueno, más tarde que nunca, por lo menos, sí, tal bueno, cual. ahí están. Capaz que ahí fue Imhotep y todo, ay Dios mío, no quiero ni pensar. Y sí, ¿por qué no? Y todo lo que está perdido, según este famoso egiptólogo actual, el egipcio que no me sale el nombre, dice que Egipto tiene. Ay, Hawás, Saji, exactamente. Hay mucha cosa por descubrir en Egipto. Para mí que ellos ya descubrieron todo y simplemente lo que hicieron fue taparlo de arena y esperar la ocasión más importante para descubrir. Pero para mí que ya tienen todo descubierto. Pero bueno, eso es algo que yo creo. Bien, volvamos a entonces Belzoni y su visita, perdón, al Valle de los Reyes y qué es lo que él descubre. Entonces, como les decía, las tumbas de varios faraones importantes y la de algún príncipe también. Bien, ustedes vieron la foto aérea del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes tiene varios otros valles más pequeños, ¿ah? Que son los menos visitados, obviamente, porque es difícil llegar a esos lugares y sus tumbas no son tan extraordinarias, digamos, por dentro como las más conocidas. En este lugar, acá ven que hay como una especie de murallita. Bueno, esta murallita indica dónde está la tumba de el faraón Ay, que se escribe AY, ¿tá? Que fue el que gobernó después de Tutankamón. No tengo foto del interior porque si uno pone la tumba de Ay, le sale la tumba de Tutankamón indefectiblemente, así que de cohete nada más logré una foto del exterior para que vean que está excavada en la pared rocosa en la montaña directamente de Tebas. Bien, él descubre esta tumba, entra, no encuentra nada de valor, se va, encuentra la tumba de Ramsés I, que está así propiamente en el Valle de los Reyes, la número KB16, la vamos a ver ahora. Esta es la tumba de Ramsés I, como les dije, abuelo de Ramsés II. Es una de las tumbas más hermosas
del Valle de los Reyes. Eh, las pinturas no solamente son de una excepcional calidad, sino que la coloración de la pared es gris azulada, ¿ven? El color de la pared no es amarilla ni es ocre, sino que tiene esta coloración entre el gris y el azul. eh, Muy poca nombrada también, pero es una de las tumbas, como les dije, más hermosas. Acá tiene el friso Hecker, el famoso friso que se comienza a usar durante el Reino Medio. Y acá vemos a el faraón Ramsés I rodeado de diferentes deidades. Por supuesto que la primera es Horus, ¿verdad? Bien, acá lo vemos un poco mejor, una parte de los murales que adornan la tumba, el friso se ve en esta foto mucho mejor, y tenemos al faraón enfrente a Osiris, ¿ah? Bien, entonces la ¿Sabés parte, si esa fue restaurada, la pintura? no, que yo sepa, No no, que, que no. ah, porque está impecable. Está impecable, sí, está impecable. Por eso dije que es una de las más hermosas y de las mejor conservadas del Valle de los Reyes. Poco conocida también, ¿no? O sea, nadie, como que nadie habla de la tumba de Ramsés I. Eh, Esta es la tumba, o sea, el interior de la tumba de Ramsés I, la cámara sepulcral y el sarcófago. ¿Ah? Que es lo único que Belzoni encontró, este inmenso sarcófago de granito rojo con su tapa. El tema que adentro no había absolutamente nada. ¿Ah? Es lo mismo que hay ahora fue lo que encuentra Belzoni. Para que ustedes se hagan una composición de cómo son las tumbas, generalmente lo primero que se encuentra, la entrada no llama la atención para nada, al contrario, son entradas que generalmente fueron tapadas expresamente para eso, ¿verdad? Para que no se supiera que estaba allí esa tumba. Y después hay un largo pasillo que generalmente va hacia abajo, donde hay después diferentes cámaras. La última cámara es la cámara sepulcral. ¿Ah? Y generalmente las tumbas del Valle de los Reyes están totalmente pintadas. En algunos casos desde la puerta de entrada, en otros casos las salas posteriores, pero indefectiblemente la cámara sepulcral, o sea, donde estaba la momia del rey, estaba totalmente pintada con pinturas, como ya vimos, alusivas a el muerto, a los dioses de ultratumba, a libros así como el libro de los sarcófagos, ¿se acuerdan? Bueno, en el Imperio Nuevo hay una cantidad enorme de libros que ayudaban al alma del muerto a llegar al más allá. Es sumamente rica la decoración. Acá, bueno, la foto no permite ver los costados, pero sí yo quería que ustedes vieran el sarcófago de granito que tiene a Isis con sus alas desplegadas como símbolo de protección al difunto. ¿Ah? Esto es para que no se caiga al techo. Esto está totalmente excavado en la roca. Bien, esta tumba es la de un príncipe, ¿tá? Un hijo de Ramsés IX. La tumba se conoce como la KB-19, ahí tienen en la foto el nombre. El nombre del príncipe, la verdad que me resulta impronunciable. Voy a hacer el esfuerzo. Mentuher Chef, ¿ah? Eh, y tiene una de las también las pinturas murales más hermosas del Valle de los Reyes. La tumba es prácticamente desconocida para los turistas, no se puede acceder a ella, pero bueno, eh, en esta tumba Belzoni encuentra algo más, ¿tá? Algo que se salvó después de los saqueos realizados durante miles de años, y encuentra restos de algún mueble, restos del ajuar funerario, algún anillo, alguna cosa que pertenecían a este príncipe
que dentro de sus títulos era el sumo sacerdote de yo que sé que Dios, porque en este momento no me acuerdo, pero fíjense en qué belleza, cómo está dibujada la ropa del príncipe. ¿Se acuerdan que siempre hablamos del lino que era tan fino, que era casi transparente y todo plisado? Bueno, acá vemos en detalle la ropa de este príncipe, ¿tá? El adorno de la cabeza, que esto es la primera vez que yo lo veo, este adorno en la cabeza, uno de los collares que ya hemos visto en otras oportunidades y este vaso donde él está haciendo una ofrenda a, Hay eh, una flor de loto ahí, ¿no? ay, sí, flores de loto. Sí. Parece que la estuviera regando. Parece, sí. Es hermosa, la pintura mural es hermosa. Bien. Ay, ¿cuál es esta? Qué belleza. Bueno, esta es la tumba de Seti primero, ¿tá? Esta es la tumba de Seti primero, él la descubre el 17 de octubre de 1817. Y él relata cómo descubre la tumba de Seti. Dice que se dejó llevar por sus propias pesquisas y en un barranco en donde nadie podría pensar que si pudiera existir esta tumba, Belzoni la descubre sin saber que era la tumba de Seti, porque recuerden que aún en esta época Champollion no había descifrado los jeroglíficos. O sea, él sabe que es la tumba de un rey, pero no sabe cuál. Eso se supo 5 años después, se sabría que había pertenecido a Seti primero. Hasta que no se supo de quién era, la gente la llamó la tumba de Belzoni. ¿Ah? Bien, esta es la entrada de la tumba de Seti, es una de las más hermosas del Valle de los Reyes, una de las más grandes, y él cuenta que cuanto más veía, más ganas tenía de ver, dijo Belzoni, pero esta vez tuve que refrenar mi ansiedad porque al final de este primer pasadizo llegué a un pozo grande que me interceptaba el paso. Algunas tumbas del Valle de los Reyes tenían un pozo, un foso especialmente excavado para que si alguien entraba en la oscuridad, digamos, se cayera en él para evitar a los ladrones de tumbas, ¿no? La cuestión es que Belzoni, bueno, llega hasta a recorrer toda la tumba, llega a la cámara funeraria y ahí es donde, bueno, queda admirado, ¿ah? Porque la cámara funeraria de Seti primero tiene 6 metros de altura el techo, está excavado, bueno, primero pasa por la sala de los pilares, como él lo nombra, eh, no sé, debe ser una total locura ver esto en vivo. Mm, los pilares todos recubiertos de pinturas, el techo estrellado, ¿ah? Era muy usual en ese momento. Este, y llega a la cámara funeraria. La cámara funeraria de Seti es una de las más grandes y mejores decoradas de todo el Valle de los Reyes. Tiene un techo que se conoce como techo astronómico absolutamente espectacular. Al día de hoy no se entiende cómo los egipcios pudieron hacer esto, pintar esto con la perfección que lo hicieron en una tumba excavada en la roca, donde la roca del Valle de los Reyes es sumamente peligrosa porque se desprende con mucha facilidad. Pero bueno, eso va a quedar para más adelante cuando hablemos directamente de el Valle de los Reyes. De todas Representa maneras, la noche, ¿no? lo que es Beatriz, Representa la noche sí, también, porque representa, no tiene color, o sea, es el negro sí, y no tiene, supongo. sí, representa un cielo nocturno y las constelaciones Ahí va. de ese Está cielo. ¿Ah? bien. Bien, acá es donde Belzoni encuentra el sarcófago de Seti primero, un sarcófago hecho en alabastro de 3 metros de largo por 1 de ancho, no más de 5 centímetros de grueso, él dice, y es translúcido, es tan translúcido que cuando se pone una luz dentro de él, se refleja el interior del sarcófago.
Yo tengo foto del sarcófago de alabastro y es de una belleza increíble. Digo, está en Londres, ¿ah? Este, pero por suerte logré dar con muy buenas fotos de el sarcófago de Seti, que es lo que él encuentra en la tumba y vende. El sarcófago se exhibe en el museo de Sir John no, perdón, Soane, en Londres, se lo compró a Belzoni por 2.000 libras esterlinas, que en la actualidad serían unos 208.000 euros. ¿Entendieron qué fue lo que pasó o lo dije muy rápido? No, está bien. Belzoni entra en la tumba, obviamente tuvo que excavarla para poder ingresar porque no estaba así limpia, ¿ah? Él pasa por el foso ese que yo les contaba, atraviesa la sala de las columnas, llega a la cámara funeraria, obviamente que queda extasiado con todo lo que ve, descubre el sarcófago, se lleva el sarcófago a Londres, un sarcófago de alabastro, y primero lo quiere vender al Museo Británico, pero el Museo Británico le dice que es un precio excesivo y se lo termina vendiendo a este señor John Soane, que tenía una colección privada, y él se lo paga. 2.000 libras esterlinas, unos 208.000 dólares en la actualidad, y es donde está actualmente, sigue estando en este museo, que es donde conseguí las fotos. La tumba de Seti tiene un extra, que es un gran misterio hasta la actualidad, que es al fondo de la tumba hay a ras del suelo un túnel, que es esto que vemos acá que está tapiado. ¿Tá? Es un túnel que hasta el día de hoy nadie puede explicar. El propio Belzoni excavó ese túnel hasta casi 100 metros de profundidad, pero las condiciones de trabajo le obligaron a retroceder. Apenas había aire para respirar y al encontrarse a 200 metros de la entrada de la tumba, el peligro que acarreaba avanzar por este túnel, que a cada paso la roca se desmoronaba, no era precisamente unas condiciones óptimas para el trabajo. Belzoni trata de llegar al final del túnel, pero no lo logra porque tenía miedo de que se le derrumbara encima. En los años 50 del siglo pasado, o sea, en los 1950, digamos, hubo un jeque local, ¿ah? Que comenzó a excavar ese túnel. El jeque provenía de una familia de ladrones de tumbas que tenían miles de años trabajando en el Valle de los Reyes. Fue uno de los datos más raros que yo he leído en todos estos años. Provenía de una familia que llevaba miles de años robando. O sea, imagínense una cosa absolutamente bizarra, ¿no? Bueno, la cuestión es que este hombre recibe del gobierno egipcio el permiso para excavar este túnel misterioso que Belzoni no había podido llegar hasta el final. La cuestión que este hombre, que con su equipo de trabajadores, consiguió avanzar únicamente 30 metros del camino que había abierto Belzoni y apenas encontró algunos objetos en el túnel, ¿no? O sea, Belzoni había encontrado algunos suyeptis y algunos otros objetos, y este hombre volvió a encontrar otros, pero no pudo seguir avanzando porque habían llevado una máquina para extraer aire, para airear el túnel, que no tuvo éxito, y además porque el dinero para la obra como que se les terminó. La cuestión que el túnel ese al día de hoy sigue sin poder ser explorado en su totalidad. Y es uno de los grandes misterios que guarda aún hasta el día de hoy en el Valle de los Reyes. Hay muchos que dicen que atraviesa toda la montaña tebana y llega hasta el otro lado, a donde está el templo de la reina Hatshepsut, o sea, en Ujú. Deir el-Bahari, del otro lado del Valle de los Reyes. La cuestión es que nadie sabe por qué se excavó ese túnel.
a dónde conduce y qué hay al final de él. Y es esta entrada que vemos acá. Bien, este es un detalle del interior del sarcófago de Seti I. ¿Ah? Está todo labrado con jeroglíficos y es, como les dije, hecho en una pieza de alabastro. Y ahora vamos a ver el sarcófago como está en el museo. El museo de este señor es muy ecléctico, o sea, tiene piezas de todas partes del mundo, de todas épocas, no tiene ningún tipo de orden, o sea, esto no está específicamente en un ala donde haya objetos egipcios, pero bueno, es la pieza central de este museo. ¿Ah? Se puede ir y por una suma de dinero pagar la entrada e ingresar. La pieza, como les dije, la más importante es el sarcófago de alabastro. Apenas se notan las inscripciones, ¿tá? Lo que más se ve en la fotografía son las vetas de la piedra. Pero acá se puede ver algún dibujo y acá también. ¿Ah? Está todo, como les dije, decorado por dentro y por fuera. Ahora vamos a ver el interior, miren qué belleza. El interior, en la parte de abajo donde se apoyaba el cadáver, tiene la imagen de la diosa Nut, que es una de las diosas celestiales de los egipcios, o sea, diosa del cielo. ¿Ah? Está la imagen de ella, sobre ella se posaba el- la momia de Seti, y acá se puede apreciar alguno de los dibujos del sarcófago. Acá lo vemos un poco mejor. ¿Ah? La cara de la diosa con esa especie de eh, adorno en la cabeza que habíamos visto del príncipe anterior, ¿se acuerdan? Era como una especie de nudo con un adorno ahí que yo nunca había visto. Bueno, acá lo vemos también representado en la cabeza de la diosa Nut. Y este es un dibujo de época de cuando se exhibe por primera vez el sarcófago en el Museo Soane. Dice que el tipo estaba tan feliz cuando lo compra que hizo una fiesta que duró 3 días, para conmemorar que se había podido hacer con esa pieza única. Y los del Museo Británico se deben estar lamentando, ¿no? Haber sido tan tacaños y no haber pagado por el sarcófago de Seti. Y esta es una foto de dónde está el sarcófago en la actualidad. Está en el sótano de la casa de este señor, rodeado por piezas que no son egipcias, sino que son de otras civilizaciones y de otras épocas, pero está dentro de una cripta de vidrio. ¿Ah? No se puede tocar, no se puede abrir. Los estudios que se le han hecho han sido con máquinas especiales para poder estudiarlo, reproducirlo, sacarle fotos, etcétera. Y bueno, ¿qué pasó con Belzoni? Belzoni regresó a Londres en 1819, donde publicó su libro, ese libro que ya había comentado, y en 1821 organiza en Londres una gran exposición sobre la tumba de Seti I, donde él expone maqueta de la tumba, pinturas que él hizo, los objetos que pudo rescatar allí, y fue como una especie de exposición itinerante que tuvo un éxito tremendo y le trajo un montón de plata a Belzoni. Bien, él a pesar de todos los éxitos que tuvo y de todo lo que descubrió y de etcétera, 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 mantuvo unas relaciones muy tensas con aquel cónsul británico, Salt, ¿se acuerdan? Y con los miembros del Museo Británico. O sea, como no quedó en buenos términos con ellos y como no se podía quedar quieto en ningún lado, en 1823, perdón, organiza una expedición al África, ¿tá? Que lamentablemente al llegar a destino, ¿tá? Que era Nigeria, un lugar en Nigeria,
muere de disentería a los 45 años de edad el 3 de diciembre de 1823. Disentería es una especie de diarrea. Mm, Bien, y este es otro dibujo de Belzoni, como yo les dije que se gustaba mucho hacerse retratar al estilo de la ropa de los otomanos de la época. Y bueno, y así termina mm, eh, la historia de este italiano que descubrió nada menos que la tumba del faraón Seti. sí. Bien, hablé como, y no tengo agua a mano ni nada, no puedo más. Así que bueno, Lo esto que pasa cobrar es que ustedes hablaste 5. antes también, ¿no? ¿Cómo? Hablaste antes también. Ah, por eso. ¿Sabes cómo? Tenés que tener un vaso de agua, ¿eh? Que te traiga. Me olvidé y además estoy muerta de calor. Muerta de calor. Sí. Bien, ¿qué les pareció? Hablen ustedes, porque yo ya no hablo más. Ah, a mí me interesó, me gusta con las biografías de la gente. Me Claro. encanta la historia. Sí. Y todo lo que descubrió además que yo no sabía tampoco. Y, De- Estela, ¿cómo andás? Bien, aparecí. ¿Cómo te fue en el viaje? Ah, divino, con tus manijazos de lo que nos enseñás. Y ahí salí como una loca yo a todo lo que nos dijiste. Ya Bueno, te voy a llevar después para que veas un libro que compré de ahí. Lástima que no había en español, Mm. pero espectacular. El hipogeo, me morí. Espectacular, muy divino, gracias. Gracias por enseñarnos esas cosas. bueno. Gracias por reconocérmelo y por Muy divino, aceptarlo. muy divino. Estela estuvo en la isla de Malta, ¿vieron que Belzoni también estuvo ahí? Bueno, Ujú. estuvo en la isla de Malta y fue a visitar las grandes construcciones neolíticas, que nosotros hablamos hace años de eso. Pudiste entrar, pero no pudiste sacar fotos, me dijiste. No me dejaron sacar fotos, no se puede. Ahí adentro entraban de a 10 personas, no sé cómo cuidan, por suerte. Sí, De a 10 personas, bueno, sin sacar fotos, ¿te acordás los zapatones que te ponían en el buquebús antes? sí, En el de puerto a puerto, en el Papa Francisco, que te ponían, porque era para no ensuciar la alfombra, sí, era. sí. Claro. Y a pesar de que caminabas todo por arriba de como unos puentes, ¿no? No caminabas arriba de la piedra ahí en el Claro, no, hipogeo. no. Pero así todo, Claro. te hacían poner los zapatones, te hacían dejar todo en unos lockers en la entrada, que nadie fuera a entrar con el celular. Muy cuidado, por suerte. Sí, sí, Pero sí. realmente a mí me dio Claro. unas ganas de llorar, una emoción de estar ahí impresionante. Contale a los Con el trabajo, compañeros, contale dónde estuviste realmente, porque yo no le conté a nadie dónde había sido. para que les muestro, no sé si se ven acá, no sé cómo se pronuncia, no sé si alcanzan a ver, porque no sé pronunciarlo. Sí. Hipogeo. Lo Sí, habíamos el dado, hipogeo. el hipogeo, lo habíamos dado con Andrea Sí, hace unos años, todos los templos estos de Malta, que son anteriores a las pirámides de Egipto, anteriores a Stonehenge, anteriores a todo lo que se te ocurra. Mira. sí. Son los tres más del mundo descubiertos hasta ahora. Y este en particular, Ay, se quedó. Ay, quedó Ay, dura. Estela, te quedaste sin. Oh, me muero. Yo quería escuchar. Sí. Nosotros Ay, en historia, hasta que se le acomode a Estela la señal. Cuando nos agarró la pandemia, yo tenía planificado un tema y se me ocurrió que por Zoom iba a ser muy difícil darlo, como efectivamente fue. Y di como marcha atrás en todo y empecé con la prehistoria, un tema que nunca se había dado. Y di prehistoria, neolítico, o sea, todo eso.
Y y en el Neolítico, uno de los temas que son más interesantes son la arquitectura neolítica, o sea, Claro, eh, claro. está, justamente ella nombró Stonehenge porque es la más conocida, pero en realidad la Claro. arquitectura neolítica hay en todo el mundo, ¿tá? Con diferentes nombres, Sí, pero más o menos en la misma época, ¿no? Dentro del mismo milenio, digamos. Y una de las cosas más interesantes que yo encontré para salir un poco de lo más conocido, porque a mí no me gusta siempre ir a lo conocido, fue justamente la arquitectura neolítica de la isla de Malta. Y es absolutamente alucinante. Y ella quedó recontra enganchada de aquella época y la otra vez me dijo, al principio de hace unos meses me dijo, Andrea, voy a ir a Malta a ver los hipogeos neolíticos porque de aquella época yo me quedé con ganas de verlos. Yo no lo podía creer cuando me contó y me dice, ¿no me mandás el material de vuelta porque lo perdí? Le digo, sí, te lo mando, le mandé todo. Y bueno, tuvo la suerte de poder llegar y bajar. Las estructuras son impactantes. Lástima que se le cortó el internet porque quería que contara este, qué era lo que había sentido, ¿no? Porque entrar a un lugar claro, claro. excavado en la roca de miles de años de antigüedad, Estela, estás ahí, aunque no se te vea. No. No. Estaría bueno hacer una excursión, Andrea, ¿eh? Ah, sí. Pa. Ah, Ah, sería divino. ¿Qué les parece, divino. muchachas y Sí. muchachos? Tendríamos que empezar a juntar ahora. Eso te iba a decir, Sí, empezar a juntar sería ahora. bárbaro. Bueno, si Estela no se conecta de vuelta, vamos a tener que terminar y quedará para el lunes que viene. Para la próxima. Eh, Para Escuchen, la próxima. recuerden lo que le puso Graciela en el WhatsApp. El último día de clase, que es el lunes 25, obviamente no voy a dar, nos encontramos en el Bar TV Sí, a la hora del taller. Nadie tiene excusa para faltar. Va a ser la oportunidad de conocernos personalmente con los compañeros nuevos, con Julio, con Rubén. Bueno, Graciela yo la veo en plantas y a Beatriz también, pero ustedes no, así que mm, resérvense en ese día para la reunión social. sí. Bien. Yo considero Bueno, que este año no hemos tenido, excepto a mitad de año que tuvimos una sola, no nos vimos más. Yo tenía planeado hacer algo, no salió. Y recuerden que es importante el tema mm, social en la Uni 3 porque si no, claro, el Zoom nos limita mucho. sí, Así que no quiero excusas. Ese Mm. día nos vamos a ver, y vamos a charlar y vamos sobre todo a conocernos personalmente. Bien, Bueno, no tengo tema para el lunes próximo, no tengo idea que voy a dar, les soy muy sincera, pero mm, bueno, Dios proveerá. Promociona el viaje, mentira. Andreita, que tenemos Ah, lugar. sí, me había olvidado. Ah, Gracias, Graciela. El viernes 8 de noviembre nos vamos a Chuy, Monte de Ombúes. Hay lugar, es sumamente barato el viaje, 2.800 pesos con traslado, ingreso al Monte de Ombúes y almuerzo, sin bebida, pero almuerzo. Es por el día y bueno, como le digo, toda ocasión de juntarnos hay que tratar de aprovecharla. Si no, después escucho y me dicen, ay, yo no fui, qué lástima la próxima. Y la próxima se quedan recolgados, quietos, agarrados del sillón, tampoco se mueven. O sea que pónganse las pilas. Nada, vamos a tratar de fomentar vernos, porque estamos todos cerca en claro. realidad. Ninguno vive en el Nosotros Cerrito de la Victoria. conseguimos una, ¿verdad, Cristina? sí, Ah, sí, yo voy hay a que ver si, enseñarlo. Ya, enseñarlo, no, pagarlo. Bueno, de acá sí, va Silvia, va Beatriz. Eso dependerá de las circunstancias. ¿Lo que, Ilia? Lo del chip dependerá de las circunstancias. No Ay, entendí. No, no sé qué. no entendí lo que dijo. El No, viaje al Chuy dependerá de las Ah, circunstancias. Ah, dependerá de la Ah, circunstancia. Bueno, muy bien. Bueno, gente, cortamos, dejamos para la clase que viene.
Ujú. Muchas Nos gracias. vemos mañana con alguno, Chao. nosotros el Nos jueves, vemos. la semana nos Gracias. Chao. Divina Ay, Beatriz, el chao, miércoles madre. tenemos ventas de orquídeas Ah, en sí, flor el miércoles venta de orquídeas Tomate. Y y y tomates tomates. a las 14 Ah, horas. tomateras, Graciela. 14:30. 14:30, ok, 14. está. Sí, Después pasa la visita. está. Dale, Sí, porque está. Bueno, bye nos bye. Bueno, vemos, que pasen lindo. chao. Les subo todo hoy, Chao. ¿eh? Hoy va todo para la nube, así lo tienen para leerlo. Perfecto, Bueno, bárbaro. Gracias, Andrea. Chao, Chao. 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 gracias.